Tenemos el placer de presentaros esta tarde a Pau Hernández, investigador y escritor. Que ha dedicado la mayor parte de su vida a los fenómenos y experiencias fuera del cuerpo, lo que habitualmente llamamos viajes astrales. En 1995 creó su propio programa, fruto del estudio durante todos estos años, y ha creado una serie de técnicas que incentivan y activan estas experiencias de una manera consciente y segura. Es experto en chamanismo tolteca, taoísmo, está habitualmente en programas de radio y bueno, sin más dilación, os presentamos a Pau Hernández. Gracias. Bueno, buenas tardes a todos. Vamos a intentar explicar un poquito a través de esta conferencia qué es la experiencia fuera del cuerpo, a qué nos referimos cuando mencionamos este tipo de experiencias. Vale. Desde hace un tiempo a esta parte nos hemos dado cuenta de que hay un aumento considerable en lo que son las terapias alternativas, el mundo del crecimiento personal, de desarrollo espiritual, y vemos que a pesar de que todas estas vertientes enfocan sus propósitos hacia distintos puntos, todas estas ramas convergen en uno, que es la activación consciente de una parte de la persona que de algún modo había permanecido aletargada. Por ejemplo, terapias de imposición de manos, reiki, acupuntura sutil, las prácticas de tai chi, las prácticas de qigong, todo este abanico de herramientas que tenemos ahí convergen en ese punto, en que buscan activar una parte de uno. Vale. Nos damos cuenta que todas estas disciplinas utilizan la forma del cuerpo físico, sin embargo se está actuando a niveles sutiles hacia estructuras sutiles, o bien de la persona que se está tratando, o bien de uno mismo, o de una misma. Es decir, en todas estas disciplinas hay una forma física que parece que está actuando sobre, sin embargo es una estructura sutil la que está realizando la acción. En una terapia de imposición de manos, en una terapia de reiki, no es el cuerpo físico quien está realmente actuando ahí. El cuerpo físico adopta la forma, pero hay algo que se está moviendo a otros niveles más sutiles, que está teniendo efecto sobre estructuras sutiles de la persona que está recibiendo tratamiento, por ejemplo. Vale. En todo este abanico de posibilidades de estas disciplinas, esa estructura común, esa estructura que es capaz de afectar a sistemas más sutiles, tiene una anatomía, tiene una forma, es estructural. Vale. De la misma manera que el cuerpo físico puede afectar al plano físico directamente, y hay acciones del plano físico que no necesitan ningún tipo de acción sutil, que los trabajos que desarrollamos generalmente casi cada día a nivel físico, ya sea pues el carpintero que está serrando, la persona que está... cualquier actividad física que requiera tu habilidad física, aparentemente no necesita de esa parte sutil. Luego vemos que esa frontera puede alcanzar a espacios donde sí la forma del físico necesita actuar, pero son otras estructuras sutiles las que están actuando, como estábamos viendo en el caso de
Tai Chi, las prácticas de Qigong. Vale. Podemos entender entonces que haya un espacio donde, de la misma manera que el cuerpo físico actúa sobre el plano físico, hay un espacio donde convergen cuerpo físico y estructura sutil. Podemos entender, podemos dar la posibilidad de que también sea cierto que existan franjas de acción donde a lo mejor el cuerpo físico no tenga cabida. Es decir, donde esa parte sutil pueda actuar independientemente del cuerpo físico. Cuando esto sucede, cuando esta estructura sutil puede cobrar cierta operatividad independientemente del cuerpo físico, es lo que conocemos como experiencias fuera del cuerpo. Es decir, la posibilidad de actuar desde un vehículo estructurado, sutil, propio de cada uno, independientemente del cuerpo físico. ¿Hasta ahí queda claro? ¿Sí? Vale. Si damos por válida esa idea de que puede haber un cuerpo estructurado con su anatomía, de la misma manera que el cuerpo físico tiene también su anatomía, vemos que hay unos centros energéticos principales que dotan a ese cuerpo de operatividad. Esos centros serían la puerta de la vida o Ming Men, sería el núcleo inferior, o lo que se conoce en el sistema taoísta Tantien inferior, núcleo medio, núcleo superior, canal interno y punto de encaje o núcleo posterior. Si es verdad que existe ese cuerpo energético que es capaz de ser independiente del cuerpo físico, ¿qué es lo que hace que yo no lo perciba? Vale. Originalmente, el Ming Men, que es un punto situado en la parte baja de la espalda, cumplía la función de hacer de compuerta energética para poder absorber energía y nutrir a Tantien inferior. Tantien inferior, o núcleo inferior, es el centro energético básico, primario, de nuestra energía vital, la energía vital de esa estructura sutil a la que llamaremos doble o cuerpo energético. Es su depósito de gasolina. Es un depósito el cual, si está vacío, ahí no va a pasar nada. ¿Vale? Originalmente, ese núcleo era funcional, es funcional. Sería nuestra condición natural tener ese centro energético operativo y funcional. Vale. Cuando ese centro energético está operativo y funcional, nutre directamente a sus centros superiores, sobre todo al núcleo superior. Desde el núcleo superior, ese centro energético sería el encargado de poder acceder, de poder dar el comando de acceder a esos supuestos otros planos paralelos donde ese cuerpo energético puede actuar. Y dando la orden desde el núcleo superior sería este punto de aquí, el núcleo posterior o punto de encaje, como se le conoce en la tradición chamánica tolteca, el que ejecutaría el acceso o la configuración de los planos a donde vamos a acceder. Es decir, la experiencia fuera del cuerpo es una consecuencia. No es algo que se pueda buscar. Se puede buscar, pero como consecuencia de. La experiencia fuera del cuerpo es una consecuencia de una estructura energética. Es por eso que muchas veces, si habéis buscado información acerca de las experiencias fuera del cuerpo, habréis leído decenas de técnicas para tener este tipo de experiencias. Decenas. ¿Vale? Porque funcionan a veces sí y a veces no.
¿Qué es lo que diferencia a una persona que puede aplicar una técnica y le funciona a una que no? Porque si es que funcionan, ¿qué nos diferencia? ¿Que es que me lo imagino? ¿O cómo funciona esto? ¿Es una consecuencia? Vale. ¿Qué sucede cuando aplicas una técnica? Si aplicas una técnica estando en un nivel alto de energía en núcleo inferior, es muy posible, como hay alumnos aquí que veo ahora mismo, que les sucede. Aplican técnicas y sucede. ¿Por qué? Porque han aprendido a tener activo este núcleo inferior. Si nosotros aplicamos técnicas teniendo este nivel de energía o teniendo este nivel de energía, en este nivel de energía a lo mejor podemos empezar a experimentar algo, y ahora veremos unos ejemplos. Pero teniendo el núcleo inferior carente de energía, podemos aplicar 300 millones de técnicas. Y no pasará. Con excepciones. Decíamos que desde núcleo inferior activábamos, pasaba por núcleo medio, llegábamos al núcleo superior daba la orden y la experiencia acontecía si es que había energía. Vale. ¿De qué manera funciona esto? Demos por válida la idea, imaginemos que... Si pudiésemos ver el campo energético de esta sala, no me refiero al campo energético de las personas, sino de la propia sala, es posible que pudiésemos percibir una configuración, una maraña de filamentos energéticos, como si todo vibrase. Es posible que muchos de vosotros lo hayáis visto ya, que desde la tradición tolteca se interpreta esa maraña, y de hecho está comprobado que es así, a través de estas prácticas, que este núcleo posterior ejerce de descodificador. Vale. Imaginemos que todo este campo energético en el cual estamos nosotros ubicados ahora mismo, toda esta maraña, suponiendo que sea así, toda esta maraña energética que esté aquí, imaginémonos que son como cientos de miles de millones de filamentos energéticos que pasan con información. ¿Vale? Imaginémonoslo. Este núcleo posterior, según su posición, está descodificando la información que está pasando por este núcleo y nos da a nosotros la información de este plano que estamos percibiendo. ¿Sí? Este núcleo posterior descodifica la información que por él pasa ahora mismo de toda esta maraña de filamentos energéticos que supuestamente hay. ¿Vale? Si esto es así, si este núcleo posterior está ejerciendo de descodificador, ¿qué sucede si esto se mueve? Podemos entender que si esto se mueve, unos filamentos dejan de pasar y da acceso a otros filamentos con otro tipo de información. Vale, cuando nosotros estamos haciendo terapia de posición de manos, o estamos haciendo prácticas de Tai Chi, de Qigong, estamos haciendo cualquier terapia o cualquier corriente energética que estemos tratando, si os fijáis, como muchos de vosotros habréis estado en estos, o habréis practicado, seréis terapeutas, si os fijáis cuando estáis realizando ese tipo de acciones, hay una parte de vosotros que no está. Si estáis exactamente, y lo sabéis, si estáis exactamente con la misma conciencia que cuando estáis en el plano físico, la terapia no funciona. Hay algo de vosotros que se abstrae. Esos son pequeños movimientos minúsculos, movimientos del punto de encaje, que permiten pasar nueva información, información que estaba pasando actual de aquí, deja de pasar. Vale. Cuando nosotros accionamos y activamos tánteno inferior, buscando las experiencias fuera del cuerpo, si dotamos a este centro de la energía suficiente, podemos generar la orden
de la técnica que queramos aplicar, y esa orden lo que genera es un movimiento de este núcleo posterior. Dejando de percibir el plano que estamos percibiendo y entrando en la percepción de los planos paralelos a los cuales el doble o cuerpo energético puede acceder. Repito, cuando nosotros cargamos núcleo inferior de la energía suficiente para que cuando nosotros generemos el comando de tener la experiencia fuera del cuerpo eso suceda, cuando este centro está cargado a esos niveles y ejecutamos la acción, lo que genera esa orden, esa técnica que nosotros empleemos, es un movimiento de este núcleo posterior que deja de percibir la información de este plano y pasa a percibir la información de los planos coexistentes donde nuestro doble cuerpo energético por naturaleza puede acceder. ¿Qué sucede? Que a niveles sutiles de movimiento podemos adoptar la forma física y podemos ejecutar la acción desde el doble, como en una terapia de Reiki o en una terapia de imposición de manos. Son movimientos sutiles, pequeños, leves, lo suficientemente importantes como para que el doble se active y lo insuficientemente importantes como para que necesite el doble emerger del cuerpo físico porque el físico no tiene cabida. Cuando estos movimientos son más profundos y no queda ni un solo filamento de información de este plano físico, nosotros no tenemos la capacidad de percibirlo desde el cuerpo físico y necesitamos un vehículo que pueda captar aquella información que está captando nuestro núcleo posterior. Y es ahí cuando se activa la experiencia fuera del cuerpo. Vale. Activamos la experiencia fuera del cuerpo. ¿Dónde accedo? Vale. De la misma manera que aquí, en este plano, nosotros comulgamos con las personas con las cuales somos afines, nos encontramos a gusto, visitamos sitios en los que nos encontramos bien, intentamos, en la medida de lo posible, vivir en zonas donde nos sea medianamente agradable, o ciudades, o campo, o allá donde, bueno, nos sentamos a gusto. De la misma manera, cuando accedes a una experiencia fuera del cuerpo, el plano al que accedas corresponde a tu vibración global. Y esa vibración global viene dada por el conjunto vibracional de tus emociones. Enseñar una técnica para acceder al plano, a un plano paralelo, a tener una experiencia fuera del cuerpo, sin haber hecho un ajuste emocional que nos asegure una entrada a un plano paralelo, operativo, funcional y medianamente agradable, es un poco irresponsable. Vale. Trabajamos con 5 órganos principales: corazón, pulmones, hígado, bazo y riñones. Es en estos órganos donde se acumula la vibración energética de las principales emociones que tenemos. ¿Vale? Sí, somos seres multidimensionales. Si yo tengo un doble, y resulta que es que tú también tienes un doble, si es una estructura propia, ¿qué pasa? Para que no seamos conscientes de esa parte de nosotros a esos niveles. Es decir, ¿por qué parece ser que la experiencia fuera del cuerpo ha dejado de ser una parte activa? Vale. En los bebés, en los niños pequeños, el acceso a las experiencias fuera del cuerpo es entran, salen, entran, salen, entran, salen. Se están formando, ojo,
Se están formando energéticamente de la misma manera que se están formando físicamente, a los dos niveles. Pero su punto de encaje les va y acceden, y acceden, y acceden, y acceden, y acceden. Vale, ¿qué sucede? La criatura va creciendo con toda la buena fe del mundo. La sociedad, los progenitores, los colegios, lo que se inculca es, no, aquí. Es que he visto, es que he tenido esta experiencia por la noche, es que tal, no, esos son imaginaciones, esos son sueños, no, aquí. Punto de encaje, tienen energía, la orden que ellos ejecutan es la orden que sus padres, sociedad, colegio les dicen que ejecuten. Es accedes aquí, y el núcleo posterior a sus órdenes. Hasta que se fija. Y queda fijado en la percepción de este plano. Antes de parar, esto sucede en la última fase de la adolescencia, todos conocemos lo que llamamos la edad del pavo, de acuerdo, hay cambios hormonales, pero muchos de esos arrebatos de rebeldía es ¿qué me estáis haciendo? No con malicia, obviamente que no, pues, no me frenes, o sea, no me frenes. Y sí. Punto de encaje queda fijo, accedemos a este plano de realidad, descartamos lo otro, no se genera orden, núcleo superior no tira del núcleo inferior, no reclama energía, ¿vale? Núcleo inferior tiene energía, necesita sacarla, la sacamos hacia aquí. Sostenemos plano físico, sostenemos plano físico. Plano físico no necesita tanta sostenibilidad como energía tiene tiempo inferior, como tiene núcleo inferior. Vaciamos, puerta de la vida, Min Men, cierra con puertas porque no se necesita. Y nos quedamos con la energía necesaria para sostener este plano de realidad. Y es así. Ojalá podamos generar un cambio en el que, obviamente, no enseñarles a los niños pequeños a tener este tipo de experiencias como un adulto, porque de la misma manera que se están formando físicamente, también estructuralmente a nivel energético también se están formando, pero sí que no lo pierdan. No lo pierdan. Muchos de los terrores nocturnos de los que se hablan, muchos de los terrores nocturnos son las percepciones que tienen los pequeños de lo que están percibiendo. Solo que, de la misma manera, nosotros también hacemos lo mismo. Ante algo desconocido que nos puede generar cierto temor, proyectamos eso, proyectamos miedo. Los niños pequeños hacen lo mismo. Ante configuraciones energéticas que pueden estar percibiendo, necesitan proyectar una imagen que les sea medianamente reconocible para darle forma a aquello que están percibiendo, y si es algo que es hostil, y dada su fragilidad, casi todo puede ser hostil, generan proyecciones de elementos que hayan visto en su vida cotidiana y lo clasifican de monstruos, de tal. Porque necesitan hacer reconocible aquello que para ellos les está siendo un asedio, aunque no lo sea. Eso es mentira, eso son imaginaciones. Ah, vale. El punto de encaje ya no se va para allí, si me están diciendo eso ya no se va para allí. Vale. Podríamos hacer la comparación de que hablamos de vehículos, de la misma manera que el vehículo físico dispone de ese cuerpo energético, podemos hacer el símil del cuerpo energético con un vehículo a motor. Es exactamente lo mismo. Es decir, podríamos el símil del depósito de gasolina,
Núcleo superior sería la llave, núcleo posterior sería el freno de mano. Creo que es un ejemplo bastante válido y clarificador de lo que es la estructura del cuerpo energético. Hay mucha gente que describe que ha tenido experiencias fuera del cuerpo, ¿no? Y a lo mejor no están haciendo ningún trabajo en concreto para tener energía acumulada en tántimo inferior o en núcleo inferior. ¿De dónde salen esas experiencias entonces? De ese movimiento del punto de encaje, de ese movimiento del núcleo posterior. Los niños pequeños tampoco tienen una potencia energética descomunal en el núcleo inferior. Sin embargo, el movimiento del núcleo posterior les obliga a entrar en este tipo de experiencias. Lo que nosotros proponemos es no solamente tener las experiencias, sino tenerlas bajo control. Vale, ¿para qué quieres tener las experiencias fuera del cuerpo bajo control? En última instancia para soltar, para dejar precisamente el control. Pero no es lo mismo ser una hoja de árbol a la deriva o fluyendo en un río de aguas bravas que ser una canoa bien diseñada en un río de aguas bravas. Es decir, fluyamos, ahora, en el momento que necesitemos control, que lo tengamos. Pero primero debemos tener el control sobre estas experiencias para después dejarnos ir. ¿Vale? Surge muchas veces la pregunta, oye, ¿y si yo tengo estas experiencias fuera del cuerpo y doy la orden de ir a ver a alguien, eso funciona? Porque entonces puedo meterme en la habitación de alguien y ver que se está ahí tomando apuntes de algo, está estudiando, lo que sea. Sí, no. Tenemos que mirarlo desde el otro lado. Es decir, ese razonamiento físico viene dado de toda la energía que estamos dispersando de tántimo inferior hacia aquí, que es lo que decíamos. El núcleo posterior se fija, el núcleo superior no reclama energía, núcleo inferior queda con exceso de energía, tiene que sacarlo, lo sacamos hacia afuera. Y hacia afuera, sacar hacia afuera la energía significa dar acceso a todo este ruido que a veces tenemos en la cabeza, que sabemos de sobras que no nos sirve para nada. ¿Vale? Hay muchas de las posibles previas decisiones que queramos hacer antes de la experiencia que están generadas desde esos pensamientos que no son coherentes con el funcionamiento o con la acción real del doble. Por eso sucede que hay veces que cuando das la orden no estás realizando la acción que previamente te habías planteado hacer. Porque hay un orden superior que dicta da luz verde o no da luz verde. En una de las experiencias que tuve con una persona, era una experiencia fuera del cuerpo compartida con una persona que estaba a 10.000 kilómetros de distancia, en la cual es el libro que he escrito. Y cuando nos conocimos, tengo la mente bastante racional, a pesar de lo que pueda parecer, pero me gusta mucho estudiar todo. De hecho, desde que empecé a tener estas experiencias de forma continua, he sometido estas experiencias a un exhaustivo estudio y control para intentar averiguar de qué manera se estaba desarrollando esto, o sea, qué era lo que estaba pasando para que esto sucediese. Necesitaba respuestas, que de ahí nace todo esto, necesitaba respuestas. Y volviendo a la experiencia con esta persona que estábamos a 10.000 kilómetros de distancia, yo intentaba que esta persona, para ver si aquello que me estaba relatando era real o no, intentábamos cuadrar las experiencias que teníamos a la vez descritas en papel y nos las enviábamos al mismo tiempo, nos las cruzábamos para que no pudiésemos caer en el error de sí, yo también, por querer asemejarnos a la otra experiencia. Entonces quedamos, en las primeras experiencias que compartimos, quedamos, vale. Segundo paréntesis. Cuando nosotros accedemos a las experiencias fuera del cuerpo, decíamos que podemos acceder a diferentes planos, ¿vale? El plano siguiente a este plano físico es un plano que le llamamos plano réplica, que es un plano muy parecido al plano físico, muy parecido, desde el cual muchas veces puedes ver
prácticamente las estancias igual que las están en el plano físico, pero no son, ¿vale? Es un plano superior. Cada persona tiene su facilidad para entrar en planos de vibración más alta o de vibración más baja, y esas vibraciones se pueden modular, ¿vale? A mí me cuesta muchísimo entrar en plano físico o en plano réplica, me cuesta mucho entrar. O sea, si accedo tengo que bajar vibración para poder acceder a información que resida en el plano físico o en el plano réplica. Y sin embargo esta persona. Vale. Intentamos quedarnos, damos siempre un margen de tiempo para que, bueno, no siempre que ejecutas la orden aquello sucede instantáneamente, sino sería... Vale. Me relata la experiencia, me describe aspectos que hay en mi casa que no podría saber de ninguna de las maneras porque esa persona no había estado, con lo que le doy una veracidad absoluta, y de la misma manera intento yo generar la experiencia para contrastar información. Vale, llego bajo vibración, intento observar su estancia, veo la estancia, le describo la estancia con las paredes, con unos cuadros pintados así como el carboncillo, cómo están distribuidos los muebles, sabiendo que posiblemente cometería mi percepción no sería la buena porque no soy una persona que entre en este tipo de planos, pero necesitaba hacerlo para acercar posiciones entre esa persona y yo porque me interesaba mucho ese contacto. Al preguntarle, oye, ¿qué? Sí, dice, la descripción es calcada, es exacta. El único problema es que me has descrito la habitación de cuando yo tenía 10 años en otro estado. Ante cosas así, llegas a esta conclusión. Es decir, hay un orden superior que está por encima de las decisiones que tú puedas querer tomar aparentemente de forma racional. Esto viene a responder una de las preguntas de ¿y alguien puede utilizar este tipo de experiencias para lograr beneficio propio? Pruébalo. Lo más seguro es que te encuentres haciendo otra cosa completamente distinta a aquello que te habías propuesto. Vale. ¿Dudas hasta aquí? ¿Preguntas? ¿Y con los sueños tiene algo que ver? Vale. En el sueño se puede... Diferencia entre sueño lúcido y experiencia fuera del cuerpo de manera muy breve. Demos por válida la idea que los sueños sean imágenes endogeneradas, ¿vale? Que acomoden ciertas experiencias que hayamos tenido, o proyecciones de futuro, o deseos, aspectos residuales, imágenes residuales que hayamos tenido. Demos por válida la idea que los sueños sean imágenes, ¿vale? Porque pasaremos al espacio de los sueños lúcidos. Los sueños lúcidos son... Bueno, imágenes y sensaciones, ¿no? Dejemos los sueños ahí, ¿vale? Sueños lúcidos, sueños en los cuales tú eres consciente de que estás soñando, ¿vale? Si tú eres consciente de que estás soñando, ¿vale? Y puedes modular esa experiencia, ese sueño, tú puedes, si eres consciente de que estás soñando, puedes ejecutar un comando de forma consciente, ¿vale? Si ejecutas el comando de tener la experiencia fuera del cuerpo, pueden suceder dos cosas. Una, que el escenario que estabas percibiendo se borre y notes los síntomas de acceso, que ahora veremos, los síntomas de acceso en la estancia donde estabas teniendo ese sueño, o que sientas el acceso del cuerpo energético al escenario que estabas percibiendo. Y te responderé a la pregunta. ¿Qué información nos da esto? Esto nos dice que si tú das la orden y sientes los síntomas de acceso a la experiencia fuera del cuerpo en la cama donde estabas teniendo ese sueño, quiere decir que el escenario que estabas percibiendo era no generado, era tuyo, era propio, no era real, ¿vale? Si tú tienes la experiencia fuera del cuerpo cuando das el comando desde un sueño lúcido y accedes con tu cuerpo energético a ese espacio, quiere decir que ese espacio lo estabas percibiendo tú a través de los canales del doble del cuerpo energético a distancia, a pesar de tú estar durmiendo, ¿vale? ¿Eso a dónde nos lleva? Nos lleva a que hay sueños que pueden ser percepciones de lo que son las experiencias fuera del cuerpo. ¿Por qué? Si no es sueño lúcido, quiere decir que no estás siendo consciente de ese sueño,
Sin embargo, puede ser sueño. ¿Me explico? Estoy yendo hacia atrás. Un sueño lúcido se da cuando tú eres consciente de que estás teniendo ese sueño. Si no eres consciente, perfectamente también se puede estar dando ese sueño y que tú creas que es sueño, aunque no seas consciente. Y queda como sueño. Ahora bien, dentro de la formación que imparto, cribamos muchísimo lo que son las experiencias que damos por válidas. Es decir, no damos por válida una experiencia que pueda a lo mejor ser que sea. No. Es decir, o cumple todos los requisitos que requiere una experiencia fuera del cuerpo, porque si no podemos caer en el error, y es un error muy común, de pues a lo mejor ha sido. Anoche tuve una experiencia fuera del cuerpo y nos metemos en una película que lo que hace es alejarnos precisamente del enfoque de estas experiencias. Es decir, uno de los aspectos más importantes que debemos tener presentes con el trabajo dentro de este campo es que necesitamos tener los pies en el suelo, a pesar de que parezca hasta paradójico. Pero necesitamos tener los pies completamente en el suelo. Estamos aquí y el 99% de nuestra parte consciente está aquí. Tanto si nos vamos por los cerros de Úbeda pensando que a lo mejor estamos aquí. Cuando estemos allí, si se cumplen todas las características que necesita una experiencia fuera del cuerpo para serla, vale, entonces la daremos por válida y veremos a ver hasta dónde podemos llegar. Gracias. Última pregunta, por favor. Sí, esta es una pregunta de una persona que está siguiendo la conferencia online, que dice ¿qué es lo que más te ha ayudado a tener experiencias fuera del cuerpo a voluntad? ¿Qué es lo que más te ha ayudado a ti? Absolutamente. Carga del núcleo inferior. Absolutamente. Lo demás es consecuencia de esto. Si lográsemos que no nos interfiriesen en los accesos que tenemos desde pequeños, nuestro punto de encaje, nuestro núcleo posterior se seguiría moviendo, seguiríamos teniendo acceso a las experiencias, el núcleo superior seguiría requiriendo de energía, seguiría reclamando energía al núcleo inferior, Ming Men no se cerraría y sería el círculo. Si esto ha perdido su operatividad, básico, carga de núcleo inferior, acompañado de todo lo que hemos visto, por supuesto, pero básico, carga de núcleo inferior, limpieza de órganos, por supuesto, para acceder a planos funcionales. Vale, vamos a dar por finalizada esta charla. Me gustaría que los próximos minutos, cuando salgáis de aquí, o las personas que estáis en casa, os toméis unos minutos para pensar en lo que hemos intentado transmitir desde aquí. Existe la posibilidad de acceder a planos de realidades paralelas de forma consciente y con control. Me gustaría que os paraseis un momentito, unos minutos, cuando os vayáis, que penséis un poquito en esto. Independientemente de todo lo que hemos hablado, de los centros energéticos, independientemente de esto. De esto podéis encontrar información, pero lo que estamos intentando transmitir es la posibilidad de acceder de forma consciente y con control a planos de realidades paralelas donde nosotros existimos y somos como seres multidimensionales. No es algo imaginario. Me gustaría que dedicaseis unos instantes a pensar en ello. Nada más. Muchas gracias a todos. Agradecemos mucho la presencia de Pablo Hernández y agradecemos mucho vuestra atención. Como bien ha dicho, desde 1995 está impartiendo cursos con su programa y su método. Y tenemos ahora la gran oportunidad de poder disfrutarlos en agosto en Arcadia. Los días del 15 al 21 de agosto. Bien. Sí. Vale.
del 15 al 21 de agosto. Las personas que estén interesadas, ahora en la sala de cuencos os tomaré nota y os informaré de los detalles que deseéis. ¿De acuerdo? Muchísimas gracias a todos vosotros. Gracias.